requeridas y que implique información sobre un contribuyente específico que sea sobre el que se solicita información. Y obviamente está establecido en el acuerdo que ni la Administración Tributaria Uruguaya operará en Argentina, ni la Administración Tributaria Argentina operará en nuestro país. Nos remitimos a trabajar sobre la base de la cooperación entre las administraciones tributarias, pero cada una trabajando en su jurisdicción. Este conjunto de aspectos que estoy subrayando en este momento formaron parte de lo que oportunamente en diciembre del año pasado expusimos junto al Canciller de la República en el Senado, que eran los criterios de negociación que llevaba nuestro país, y el proyecto de acuerdo que va a ser remitido al Parlamento de la República para su aprobación contiene todos estos aspectos. Ministro, una más, déjame, Fernando. ¿Este acuerdo de hoy de alguna forma estaría siendo acompañado por la eliminación de trabas de parte de la República Argentina a productos uruguayos? En algún momento se había manejado que, si bien no era un intercambio de figuritas, pero bueno, que había un ánimo entonces de ceder un poco en ese aspecto de parte de la República Argentina. Permítame primero decir una cosa. Los reclamos y las gestiones que realiza nuestro país para el restablecimiento de la normalidad en el funcionamiento del Mercosur y, por tanto, que no haya trabas comerciales, es y seguirá siendo una prioridad del gobierno. Es y seguirá siendo una prioridad del gobierno. Es, de nuestra parte, una obligación de defensa del interés nacional hacer todas las gestiones necesarias para que las trabas, impedimentos o distorsiones que afectan a nuestros exportadores y a los negocios de exportación sean removidas y que funcionen las instituciones que acordamos que tenían que funcionar en la integración regional. Una cosa distinta es un acuerdo de este tipo, en el cual, cuando Uruguay toma la decisión de avanzar en esta dirección, lo hace razonando de la siguiente manera. A Uruguay le conviene ser parte de la cooperación en materia tributaria y en materia de lo que se refiere a las modalidades de intercambio de información. Esa fue nuestra decisión, y cuando tomamos esa decisión, lo primero que hicimos fue adherir al Foro de Transparencia en materia tributaria a nivel internacional. Y hoy son más de 100 países los que forman parte del foro, y hay informes referidos a lo que los países tienen que hacer para ser parte de esa cooperación, que ya involucra a más de 70 países. Uruguay es uno de los 70 informes que se elaboraron con sugerencias para cada uno de los países. Cuando nosotros tomamos esa decisión, lo hicimos en función del interés nacional. Nosotros creemos que lo mejor que le tenía que pasar al país era ser parte de esta cooperación. Y en ese sentido, cuando recibimos observaciones respecto a cuáles eran los ajustes que teníamos que realizar en nuestra normativa interna, lo que hicimos fue clasificarlos en aquellos que nos parecían absolutamente razonables, y en ese sentido estamos proponiendo ajustes legales para identificar los propietarios de las acciones al portador, o la suscripción de acuerdos con países relevantes, en este caso Argentina y Brasil, nos pareció absolutamente razonable. Y hay otras cosas que están en el informe que nosotros simplemente nos manifestamos con cierta crítica, con cierta observación, porque entendemos que son cosas que no tienen fundamento real y relevante para la cooperación internacional. Pero cuando damos los pasos de proponerle al Parlamento de la República un instrumento jurídico para identificar la propiedad de las acciones al portador, o cuando suscribimos acuerdos con países relevantes, en este caso Argentina y Brasil, no estamos haciendo otra cosa que cumplir con lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer para ser parte de la cooperación. Esto no es figurita de cambio de nada. Esto es una elección estratégica y una visión de cuál es la inserción que Uruguay quiere tener en el nuevo ordenamiento internacional. Y esto no nos obsta de decir que a veces se fijan reglas y a veces se establecen estándares sin consultarnos. Esa es otra discusión. Y yo creo que los uruguayos tenemos buenas razones para sentirnos preocupados y en cierto sentido molestos muchas veces con algunas de las cosas que emergen de esa comunidad internacional. Pero cuando tomamos la decisión estratégica de ser parte, los responsables somos nosotros. No podemos achacarle responsabilidad a nadie más que a nosotros mismos, que entendemos que estamos recorriendo el camino más adecuado para el interés nacional. Y yo, en mi caso, créame, estoy convencido
que el camino que estamos recorriendo es el mejor camino para defender el interés nacional. Ministro, alguien nos pregunta por acá o nos recuerda que cuando la crisis uruguaya fue consecuencia de un descalabro casi generalizado de la economía argentina en el año 2002. Y nos preguntan si no nos estaremos acercando a un escenario similar. Quizás adelantándome un poco a que podía haber una pregunta de este tipo, traté de organizar la primera parte de mi intervención diciendo que el año 2002 no está solo jalonado por un conjunto de problemas que afectaron a otros. El año 2002 también está marcado por un conjunto de fragilidades, debilidades y vulnerabilidades específicas que nosotros teníamos. Y créanme que yo al menos adhiero al pensamiento de que cuando uno se prepara bien para enfrentar dificultades, cuando uno trabaja con seriedad, con rigor y genera confianza en lo que hace, ayuda mucho a que las cosas que ocurren fuera de nuestro control impacten menos. Esto no implica desconocer los eventuales efectos que puede tener acontecimientos negativos en el mundo que nos rodea, pero sí decir que si nosotros creemos que todo lo que nos pasó, nos pasa y nos va a pasar, es nada más que el reflejo de lo que hacen otros, pobre destino tenemos los uruguayos, muy pobre destino. Yo adhiero a una idea completamente diferente. Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, la calidad de nuestras políticas, nuestras acciones y la forma en que procedemos, eso vale mucho. Y por eso traté de cargar las tintas, no en aquellas cosas que otros tienen que hacer en bien nuestro, sino las cosas que nosotros tenemos que hacer en aras de nuestro propio bienestar. Y quizás un elemento más para que quede claro, al menos mi posición personal sobre esto. Yo quisiera que a todos los socios económicos, comerciales, de inversión que tiene el Uruguay les vaya muy bien. Sinceramente, yo quisiera que a todos les vaya muy bien. Yo no saludo ningún acontecimiento negativo que pueda afectar a nadie que forme parte de la red de relaciones, contactos e intereses con las que Uruguay se desenvuelve. Es mucho mejor que a todos nos vaya bien. A propósito, ministro, ¿la nacionalización de YPF puede significar amenaza u oportunidad para Uruguay? Dos comentarios. En primer lugar, no creo que haya ninguna forma de identificar efectos directos sobre Uruguay, ni en un signo ni de otro, y me parece que haríamos bien, básicamente, de ocuparnos más de lo que tenemos que hacer nosotros y no de las cosas que hacen otros. Y asegurarnos, sí, que en Uruguay hay cosas que no ocurren. Y me parece que eso sí es muy importante. Asegurar, y el presidente fue muy claro, que en Uruguay hay cosas que no ocurren. Y tratar de alejarnos de emitir juicios que evalúen o traten de ponerle algún tipo de calificativo a lo que hacen otros actores del escenario internacional. Para terminar con este relacionamiento entre Uruguay y Argentina, hay una pregunta por acá que dice que ha trascendido que se está negociando la cuotificación para exportar a la Argentina. ¿Es así? Y si es así, ¿cómo funcionaría el sistema? Bueno, yo creo haberme manifestado hace un momento diciendo que el gobierno tiene como prioridad que se restablezca la normalidad institucional y el funcionamiento correcto y acordado de lo que son los vínculos en la región, con todos los países del Mercosur y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Obviamente, cuando la realidad riñe o se aparta de esa situación, la obligación que tenemos es de encontrar los caminos que solucionen los problemas de los que están padeciendo los problemas. Me parece que esto es el eje central, porque encontrar soluciones que vuelvan toda la normalidad son nuestra prioridad. Esa es nuestra prioridad. Pero si eso no es posible, estoy seguro que los sectores afectados nos pedirían que fuéramos imaginativos. Ahora bien, en el marco de la institucionalidad del Mercosur, Uruguay no puede apartarse un ápice de la institucionalidad del Mercosur, porque si el Mercosur para Uruguay es estratégico, la defensa del Mercosur ya acordado es tan importante como cualquier progreso que queramos hacer hacia el futuro. Ministro, sobre el dólar siempre está la preocupación
Y preguntan si, bueno, la familia tiene que tomar una decisión de qué moneda tiene que ahorrar, cuál sería, si es el dólar, si es el peso. Si... Yo creo que no le corresponde, sinceramente, sí. Yo creo que no le corresponde... No, pero no es la pregunta esa, perdón. Estaba contextualizando. El dólar ha cerrado la semana estable, ¿verdad? Y Mujica ha dicho en Brasilia que si se cae el dólar tienen problemas los que exportan. ¿Cuáles son los planes del gobierno para mantener esa estabilidad de la moneda? Claro. En primer lugar, decía que no creo que le corresponda a ninguna autoridad gubernamental decirle a ningún particular, a ninguna empresa, a ninguna familia qué tiene que hacer con sus decisiones financieras. Me parece que eso está bien lejos de lo que corresponde hacer a cualquier responsable gubernamental. Nosotros hoy tenemos en Uruguay un sistema de tipo de cambio flexible que le ha permitido al país, entre otras cosas, enfrentar dificultades provenientes del exterior de una manera excepcionalmente buena comparado con experiencias anteriores. Yo no quiero perder de vista, no quiero que se pierda de vista de esto, porque yo quisiera retrotraer los razonamientos acerca de la forma en que operaban las crisis cuando teníamos tipos de cambio fijos en nuestros países. Yo quiero que se recuerden cuál era la anatomía de las crisis y la forma en que operaban las respuestas de la economía cuando recibíamos buenas o malas noticias del exterior y había tipo de cambios fijos. Y quiero, si se quiere, se puede poner algún ejemplo, se puede poner el ejemplo del año 99 o se puede todavía imaginar algún otro ejemplo de lo que implica un sistema fijo y rígido de tipo de cambio. Uruguay adoptó hoy un sistema flexible. Y créanme una cosa, que si los factores reales que impulsan el crecimiento de largo plazo se vieran deteriorados o cuestionados por la falta de rentabilidad, y yo quiero en esto ser preciso, si se vieran cuestionadas las condiciones de viabilidad de lo más importante de la estructura productiva uruguaya, créanme que el sistema de tipo de cambio flexible está diseñado para que él contribuya a amortiguar esos problemas. Es el papel que tiene el tipo de cambio real, la amortiguación de esos efectos. Y créanme que también en este momento esas propiedades del sistema de tipo de cambio que hoy tiene el país son parte de las mejores garantías que si hubiera una dificultad tendríamos una respuesta no traumática, flexible y adaptativa para enfrentar dificultades. Pero no las estamos enfrentando, lo que no quiere decir que alguien no tenga dificultades en la actualidad. Porque una cosa es decir que nadie tiene problemas y otra cosa es decir que el problema no es un problema que adquiera dimensión de fenómeno macroeconómico relevante. Yo jamás me atrevería a decir que, obviamente, todo exportador preferiría un tipo de cambio real más elevado. Y si yo fuera exportador, también lo querría. Porque me parece que está en la lógica de la ecuación de rentabilidad de los negocios. Lo que no podemos decir es que hoy tengamos el sector productivo uruguayo y lo que se refiere al núcleo competitivo de la economía uruguaya exhibiendo un fenómeno de postración o de regresión productiva. Sí lo que hay, y permítanme en esto ser claro, hay un conjunto de empresas que tienen dificultades para colocar sus productos en el único mercado que tienen como mercado relevante para colocar sus exportaciones. Y eso no es un fenómeno macroeconómico, y eso no se arregla con tipo de cambio. Lo que está pasando con las dificultades de exportación a Argentina no se arregla con más tipo de cambio. Es un fenómeno diferente, es un problema de acceso a mercado al que también traté de hacer referencia. Ministro, tengo dos preguntas muy parecidas que hablan de impuestos diferentes. Una dice, o las dos más o menos, ante una realidad económica tan auspiciosa del país, ¿cuándo se podría bajar el IRPF a los trabajadores? ¿Y cuándo y cuánto bajar el IVA? Y yo creo que la mejor respuesta que puedo dar es que estamos esperando que el Parlamento apruebe el proyecto que enviamos, donde están medidas de reducción de IVA y medidas de reducción del IRPF. O sea que está a estudio del Parlamento y yo creo que rápidamente va a estar aprobado por el Parlamento. Ministro, usted hablaba hoy en su disertación a propósito de los horizontes de mercado, ¿no? Que hay que conquistar nuevos horizontes de mercado. ¿Un TLC con los Estados Unidos está en el horizonte? No, yo creo que eso fue preciso
en varias oportunidades el presidente de la República. Nosotros no estamos estudiando en este momento ni tenemos una propuesta concreta de una iniciativa de ese tipo. Nosotros lo que estamos hoy es concentrados sobre los procesos de negociación que Uruguay tiene abiertos. Y tiene uno muy relevante. Tiene un proceso de negociación junto al resto de los países de Mercosur con la Unión Europea que yo creo que concentrar el esfuerzo y toda la energía negociadora y todas nuestras capacidades políticas y técnicas para que esa negociación culmine efectivamente y con beneficios para el país es lo más importante que podemos hacer en las actuales circunstancias. Hay una pregunta, perdóname Claudia, muy similar y es de la eventual realización de un TLC con Corea para la exportación de lácteos en el futuro. Nuevamente, yo creo que hay una realidad, y permítanme retrotraerme a un paso atrás, hay una realidad muy especial de nuestra inserción internacional, de la inserción global de la economía uruguaya. Y es que Uruguay tiene una característica, su estructura productiva y su estructura exportadora, y es que los sectores en los que somos más competitivos a escala global, muchos de los sectores sobre los que somos más competitivos, sector producción de la producción pecuaria, lácteos, algunos los productos de la lana, bueno, coinciden esos sectores sobre los que nosotros somos tremendamente competitivos a escala global, coincide con las políticas proteccionistas más exacerbadas de nuestros principales socios comerciales. Entonces nosotros tenemos un incentivo natural a tratar de trabajar para que esas trabas desaparezcan. Y por supuesto que nos encantaría que eso desaparecieran, esas trabas, producto de la negociación multilateral. Estaríamos verdaderamente satisfechos si en lugar de tener cualquier otro camino alternativo, la ronda multilateral diera sus frutos. Si esa opción no está, yo creo que junto a nuestros socios o con acciones específicas de nuestro país tenemos que tratar por todos los medios de conseguir que esas estructuras que impiden o dificultan el acceso de nuestros productos a los principales mercados de destino desaparezcan. Esa es la actitud natural que tenemos que tener, no podemos tener otra. Ministro, usted habló también de los desafíos hacia el futuro, es decir, de productividad, de innovación, de rendimiento y de recursos humanos calificados. Sé que esto trasciende a su cartera, al Ministerio de Economía, pero sí tiene que ver con la educación. Si necesitamos jóvenes preparados para el futuro, porque evidentemente son las personas que van a seguir haciendo negocios en este país. ¿Cuánto le preocupa a usted el tema de la educación? Porque más del 60% o casi el 60% de los jóvenes en este país son ni estudian ni trabajan. ¿Con qué jóvenes vamos a tener continuidad en esos cambios? En primer lugar, yo creo que está entre la agenda que tiene más relevancia desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista distributivo en nuestro país, el esfuerzo en materia de formación, capacitación y elevar los niveles de capacitación de nuestros trabajadores. Yo creo que de nuestros trabajadores, de nuestros jóvenes, y creo que esa es una agenda que tiene implicaciones decisivas para decir cómo vamos a producir y qué tan justa va a ser nuestra sociedad en el futuro. Ahora bien, que la agenda educativa, que es una agenda y de formación, que es una agenda que normalmente da resultados después de un esfuerzo sostenido en el tiempo, tenga que ser una prioridad, no implica que nosotros no tengamos que tomar conciencia, que en niveles como los que caracterizan a la actual situación productiva del país, nosotros tenemos que vincular cada vez más los rendimientos del esfuerzo a las productividades del esfuerzo que se realiza. Y esto yo creo que es un ejercicio en el cual los uruguayos estamos en debe, y están en debe como un gran capítulo de innovación en la negociación colectiva. Hoy, incorporar dimensiones sectoriales y dimensiones que midan efectivamente productividad y que jueguen en la mejora de productividad una parte sustantiva de las mejoras salariales hacia el futuro, es uno de los aspectos más relevantes de la agenda productiva del país. Y esto no es únicamente tomar un indicador cualquiera que parece que mide productividad y usarlo para la negociación colectiva. Yo quiero aquí ser un poco más exigente. Yo creo que nosotros tenemos que impulsar en la actual situación
productiva y laboral del país una real y genuina incorporación de mediciones, cuantificaciones de productividad en la forma en que se definen las remuneraciones del trabajo. Y esto implica hacer algo que a veces hay reticencia en el mundo empresarial. Y es, para que pueda haber negociación específica midiendo productividad, midiendo desempeño, midiendo aspectos que tienen que ver con cuantificación del aporte del trabajo a la producción, hay que tener información que permita medir. ¿Cuáles son los planes del gobierno para mantener esa estabilidad de la moneda? En primer lugar, decía que no creo que le corresponda a ninguna autoridad gubernamental decirle a ningún particular, a ninguna empresa, a ninguna familia qué tiene que hacer con sus decisiones financieras. Me parece que eso está bien lejos de lo que corresponde hacer a cualquier responsable gubernamental. Nosotros hoy tenemos en Uruguay un sistema de tipo de cambio flexible que le ha permitido al país, entre otras cosas, enfrentar dificultades provenientes del exterior de una manera excepcionalmente buena comparado con experiencias anteriores. Yo no quiero perder de vista, no quiero que se pierda de vista de esto, porque yo quisiera retrotraer los razonamientos acerca de la forma en que operaban las crisis cuando teníamos tipos de cambio fijos en nuestros países. Yo quiero que se recuerden cuál era la anatomía de las crisis y la forma en que operaban las respuestas de la economía cuando recibíamos buenas o malas noticias del exterior y había tipo de cambios fijos. Y quiero, si se quiere, se puede poner algún ejemplo, se puede poner el ejemplo del año 99 o se puede todavía imaginar algún otro ejemplo de lo que implica un sistema fijo y rígido de tipo de cambio. Uruguay adoptó hoy un sistema flexible. Y créanme una cosa, que si los factores reales que impulsan el crecimiento de largo plazo se vieran deteriorados o cuestionados por la falta de rentabilidad, y yo quiero en esto ser preciso, si se vieran cuestionadas las condiciones de viabilidad de lo más importante de la estructura productiva uruguaya, créanme que el sistema de tipo de cambio flexible está diseñado para que él contribuya a amortiguar esos problemas. Es el papel que tiene el tipo de cambio real, la amortiguación de esos efectos. Y créanme que también en este momento esas propiedades del sistema de tipo de cambio que hoy tiene el país son parte de las mejores garantías que si hubiera una dificultad tendríamos una respuesta no traumática, flexible y adaptativa para enfrentar dificultades. Pero no las estamos enfrentando, lo que no quiere decir que alguien no tenga dificultades en la actualidad. Porque una cosa es decir que nadie tiene problemas y otra cosa es decir que el problema no es un problema que adquiera dimensión de fenómeno macroeconómico relevante. Yo jamás me atrevería a decir que, obviamente, todo exportador preferiría un tipo de cambio real más elevado. Y si yo fuera exportador, también lo querría. Porque me parece que está en la lógica de la ecuación de rentabilidad de los negocios. Lo que no podemos decir es que hoy tengamos el sector productivo uruguayo y lo que se refiere al núcleo competitivo de la economía uruguaya exhibiendo un fenómeno de postración o de regresión productiva. Sí lo que hay, y permítanme en esto ser claro, hay un conjunto de empresas que tienen dificultades para colocar sus productos en el único mercado que tienen como mercado relevante para colocar sus exportaciones. Y eso no es un fenómeno macroeconómico, y eso no se arregla con tipo de cambio. Lo que está pasando con las dificultades de exportación a Argentina no se arregla con más tipo de cambio. Es un fenómeno diferente, es un problema de acceso a mercado al que también traté de hacer referencia. Ministro, tengo dos preguntas muy parecidas que hablan de impuestos diferentes. Una dice, o las dos más o menos, ante una realidad económica tan auspiciosa del país, ¿cuándo se podría bajar el IRPF a los trabajadores? ¿Y cuándo y cuánto bajar el IVA? Y yo creo que la mejor respuesta que puedo dar es que estamos esperando que el Parlamento apruebe el proyecto que enviamos, donde están medidas de reducción de IVA y medidas de reducción del IRPF. O sea que está a estudio del Parlamento y yo creo que rápidamente va a estar aprobado por el Parlamento.
Ministro, usted hablaba hoy en su disertación a propósito de los horizontes de mercado, ¿no? Que hay que conquistar nuevos horizontes de mercado. ¿Un TLC con los Estados Unidos está en el horizonte? No, yo creo que eso fue preciso en varias oportunidades el presidente de la República. Nosotros no estamos estudiando en este momento ni tenemos una propuesta concreta de una iniciativa de ese tipo. Nosotros lo que estamos hoy es concentrados sobre los procesos de negociación que Uruguay tiene abiertos. Y tiene uno muy relevante. Tiene un proceso de negociación junto al resto de los países de Mercosur con la Unión Europea que yo creo que concentrar el esfuerzo y toda la energía negociadora y todas nuestras capacidades políticas y técnicas para que esa negociación culmine efectivamente y con beneficios para el país es lo más importante que podemos hacer en las actuales circunstancias. Hay una pregunta, perdóname Claudia, muy similar y es de la eventual realización de un TLC con Corea para la exportación de lácteos en el futuro. Nuevamente, yo creo que hay una realidad, y permítanme retrotraerme a un paso atrás, hay una realidad muy especial de nuestra inserción internacional, de la inserción global de la economía uruguaya. Y es que Uruguay tiene una característica, su estructura productiva y su estructura exportadora, y es que los sectores en los que somos más competitivos a escala global, muchos de los sectores sobre los que somos más competitivos, sector de la producción pecuaria, lácteos, algunos los productos de la lana, bueno, coinciden esos sectores sobre los que nosotros somos tremendamente competitivos a escala global, coincide con las políticas proteccionistas más exacerbadas de nuestros principales socios comerciales. Entonces nosotros tenemos un incentivo natural a tratar de trabajar para que esas trabas desaparezcan. Y por supuesto que nos encantaría que eso desaparecieran, esas trabas, producto de la negociación multilateral. No sé, estaríamos verdaderamente satisfechos si en lugar de tener cualquier otro camino alternativo, la ronda multilateral diera sus frutos. Si esa opción no está, yo creo que junto a nuestros socios o con acciones específicas de nuestro país tenemos que tratar por todos los medios de conseguir que esas estructuras que impiden o dificultan el acceso de nuestros productos a los principales mercados de destino desaparezcan. Esa es la actitud natural que tenemos que tener, no podemos tener otra. Ministro, usted habló también de los desafíos hacia el futuro, es decir, de productividad, de innovación, de rendimiento y de recursos humanos calificados. Sé que esto trasciende a su cartera, al Ministerio de Economía, pero sí tiene que ver con la educación. Si necesitamos jóvenes preparados para el futuro, porque evidentemente son las personas que van a seguir haciendo negocios en este país. ¿Cuánto le preocupa a usted el tema de la educación? Porque más del 60% o casi el 60% de los jóvenes en este país son ni estudian ni trabajan. ¿Con qué jóvenes vamos a tener continuidad en esos cambios? En primer lugar, yo creo que está entre la agenda que tiene más relevancia desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista distributivo en nuestro país, el esfuerzo en materia de formación, capacitación y elevar los niveles de capacitación de nuestros trabajadores. Yo creo que de nuestros trabajadores, de nuestros jóvenes, y creo que esa es una agenda que tiene implicaciones decisivas para decir cómo vamos a producir y qué tan justa va a ser nuestra sociedad en el futuro. Ahora bien, que la agenda educativa, que es una agenda y de formación, que es una agenda que normalmente da resultados después de un esfuerzo sostenido en el tiempo, tenga que ser una prioridad, no implica que nosotros no tengamos que tomar conciencia, que en niveles como los que caracterizan a la actual situación productiva del país, nosotros tenemos que vincular cada vez más los rendimientos del esfuerzo a las productividades del esfuerzo que se realiza. Y esto yo creo que es un ejercicio en el cual los uruguayos estamos en debe, y están en debe como un gran capítulo de innovación en la negociación colectiva. Hoy, incorporar dimensiones sectoriales y dimensiones que midan efectivamente productividad y que jueguen en la mejora de productividad una parte sustantiva de las mejoras salariales hacia el futuro, es uno de los aspectos más relevantes de la agenda productiva del país. Y esto no es únicamente tomar
un indicador cualquiera que parece que mide productividad y usarlo para la negociación colectiva. Yo quiero aquí ser un poco más exigente. Yo creo que nosotros tenemos que impulsar en la actual situación productiva y laboral del país una real y genuina incorporación de mediciones, cuantificaciones de productividad en la forma en que se definen las remuneraciones del trabajo. Y esto implica hacer algo que a veces hay reticencia en el mundo empresarial. Y es, para que pueda haber negociación específica midiendo productividad, midiendo desempeño, midiendo aspectos que tienen que ver con cuantificación del aporte del trabajo a la producción, hay que tener información que permita medir cuál es esa contribución. No habrá nunca una negociación más madura que la que tenemos hasta el momento en materia de productividad, si no se cambia de manera radical la relación de los negociadores con la confiabilidad y la disponibilidad de la información que es necesaria para que esa negociación se pueda llevar adelante. Porque en una mesa de negociación nadie va a acordar en base a productividad si no sabe cómo se mide y cómo funcionaban esos indicadores que se pretende que rijan hacia el futuro, cómo funcionaron en el pasado. Hay que saber, porque nadie quiere agregarle riesgo e incertidumbre a las decisiones, ni de los trabajadores ni de las empresas. Ministro, la última pregunta. La gente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya pregunta cómo se hace sustentable un sistema económico donde existe una gran competencia entre lo formal y lo informal. Yo creo que estos últimos años en términos generales, podemos decir que son los años, al menos de los que a mí me ha tocado vivir, los años en que más se ha formalizado la economía, más se ha reducido la evasión y más actividades se han incorporado masivamente a la formalización. Ahora, hay zonas y áreas sobre las cuales los niveles de informalidad son elevados. Y créanme que es muy probable que los esfuerzos que tengamos que hacer en el futuro y el éxito de esos esfuerzos para reducir la informalidad van a depender mucho de la actitud de cooperación que haya en toda la sociedad. Creer que la informalidad solo se va a reducir porque tengamos agencias de fiscalización más severas y métodos más eficaces de fiscalización, eso no va a suplir nunca lo que es otro conjunto de acciones e incentivos que es necesario que existan para que esos niveles de formalidad emerjan, y nosotros confiamos que algunas de las medidas en las que estamos trabajando, y muchas tienen que ver con la inclusión financiera, van a ayudar a dar pasos adicionales en materia de formalización. Ahora, hay actividades, efectivamente, que tienen altos niveles de informalidad. Esos bolsones de informalidad, yo creo que vamos a tener que acordar y estudiar acciones específicas para combatir la informalidad en esos sectores. Y cada sector es diferente, pero sí recalcar que probablemente no hayamos asistido nunca a una etapa en la que se haya reducido tanto la informalidad del trabajo y que se haya reducido tanto la evasión en el principal impuesto que tiene nuestro país, que es el impuesto al valor agregado. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Muy amable.